Vamos a ir a Dios en oración. Lo hacemos no como una ceremonia, sino por necesidad. Así que uno de ustedes, hermano, tómese la libertad y por favor, guíenos en oración. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu santa y divina presencia para darte gracias por la bendición de ser tus hijos, de estar aquí, Señor, presente en esta clase con el hermano Alex, por el cual te rogamos que sigas ayudando, que lo sigas fortaleciendo para que puedas seguir trayendo esa palabra, Señor. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que están presentes, aquellos que han podido conectar, ayúdales, Señor. Y Señor, gracias, Padre mío. Úsalo, Señor, como hasta aquí lo has hecho, Señor. Gracias por toda la gloria y la honra, y ponemos nuestros oídos literales, espirituales, Señor, para que tú nos hables a nuestros corazones, Señor. Bendito sea tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Seguimos con el tema de la segunda venida de Cristo. Hay varias cosas que yo podía tratar con ustedes, pero hay algunos recortes que tenemos que hacer porque hay un material que yo creo que es más importante. Asegurarme primero de que esto lo podamos enseñar y después pues cubriremos o trataremos esos otros puntos. Mientras tanto, yo estaba leyendo en la mañana, dando un repaso. No tenía esto en mente, pero al comenzar a leerlo, lo estaba viendo en inglés, sentí que había un material muy, pero muy conciso en 1 Corintios 15. Y yo quisiera que aquellos que tienen sus Biblias pudieran abrirlas para tratar unos versículos, comenzando en el versículo 20 hasta el versículo 29. Y hay algunos puntos aquí que quizás ustedes nunca tendrán que tratarlos con ciertos religiosos. No obstante, creo que debemos saberlo o entenderlo, porque si el apóstol Pablo tomó el tiempo para hablar de esto, ¿por qué nosotros vamos a creer de que podemos simplemente no darle importancia? Todos creo que conocemos o sabemos que 1 Corintios 15 es el capítulo al que se le dedica más espacio a todo lo relacionado con la resurrección, que es uno de los hechos que se llevarán a cabo cuando Jesucristo retorne y venga otra vez. Si hay, esto yo siempre lo repito en cada clase, si hay algo que yo digo en ese momento que ustedes no entienden, por favor, me levanta la mano, me hace la pregunta de qué es lo que no entiende o que no está claro para usted. Amén. El bien se lo hacen ustedes, porque si por pena o por no querer decirlo, pues ustedes mismos se hacen un daño, porque estamos aquí para aprender, no para criticar al que se equivoque. En 1 Corintios 15 hay un par de versículos aquí que yo quiero simplemente tocar, después vamos a saltar al versículo 20. Pablo dice, además, os declaro, hermanos. Ahora, esta palabra, además, viene conectada al capítulo 14, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de
el don de hablar en lenguas y de el abuso que se estaba llevando a cabo en los cultos allí en Corintios. Por eso es que él dice además, o sea, aparte de lo que ya yo le he dicho a ustedes, él salta a este tema, un tema totalmente diferente al que él está tratando en el versículo, perdón, en el capítulo 14. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Okay. Si leemos rápido, decimos, eso no tiene importancia, pero sí lo tiene. Porque es necesario, y yo creo que se explica por sí mismo, que tenemos que perseverar o seguir o continuar en el evangelio que se nos ha predicado, porque muchas veces predicadores hemos cometido el error en creer de que porque ya yo lo prediqué una vez todo el mundo lo entiende o todo el mundo lo entendió, y no es así. Esa es la razón de perseverar en lo que nosotros hemos oído y en lo que nosotros hemos creído. No sea que con el pasar del tiempo se nos deslice o nosotros nos deslicemos y comencemos a tener ideas, opiniones y creencias que no fueron realmente las que entendimos al comienzo. Y eso es muy fácil. Todo lo que esto lleva es algunas predicaciones que confunden y llegamos a conclusiones erróneas. Y entonces, como yo muchas veces he dicho, comenzamos a decir amén sin darnos cuenta por qué estamos diciendo amén. Simplemente porque ya es una costumbre decir amén. Ahora, él dice aquí, por el cual asimismo, aquí está otra vez, si retenéis, retener, ustedes sabemos lo que la palabra retener significa. Aguantar, sujetar, no dejarlo ir. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Si retenemos la palabra, escuchen esto ahora, es lo que son frases que vale la pena escribirlas. Si retenemos la palabra nos salva. ¿Cómo que nos salva? Exactamente. Nosotros hemos sido salvos de nuestros pecados, pero existe una salvación presente de ser guardados, de ser preservados, de ser librados. Y esa palabra es la que nos preserva, la que nos permite vivir salvos cada día, no retornando al pecado, no cayendo, etcétera, etcétera. Así que es necesario, como dice aquí, el apóstol Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que es asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora podemos seguir aquí, porque todo esto es muy bueno leerlo. Pero vamos a saltar al versículo 20, porque es donde está, yo diría, lo que siento en mí, compartir con ustedes. Yo no pensaba hacer esto hoy. Dice, mas ahora, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias son los primeros frutos, el primer fruto, lo primero. Primicias de los que durmieron o que murieron, es hecho. Así que Cristo sigue siendo las primicias. Alguien dice, bueno, ¿y qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con
el hijo de la viuda de Naín, que pasó con estos otros que resucitaron. Ellos volvieron a morir. Pero Cristo es las primicias o el primero que resucitó con un cuerpo glorificado y seguirá siendo el primero o las primicias hasta que ocurra la resurrección final. Ahora, por eso dice aquí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sabemos que es Adán, también por un hombre, Jesucristo, es realmente a qué se refiere, porque él vino como hombre, por un hombre también la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, la pregunta es obvia para algunos. Todos serán vivificados, todos los salvados. Esta carta está siendo enviada a la iglesia. Así que Pablo no está tratando aquí con todo el mundo pecador, con toda la gente. Está hablando aquí que cuando dice todos, se está refiriendo a los creyentes, a los santos de Dios, a los que están perseverando en la palabra. Dice, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, vuelve a repetirlo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Volvemos a hacer énfasis. No está hablando acerca de todo ser humano. Ya eso lo tocamos, creo que el sábado pasado. Entonces, él no está tratando aquí con la resurrección general de todos los muertos, pero está hablando de aquellos que han muerto en Cristo, todos aquellos que han dormido, como él seguía siempre usando esa palabra. Dice, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Estas escrituras contradicen a aquellos que dicen que Cristo en el último día establecerá un reino aquí en la tierra. Algunos por 1000 años, otros como los llamados testigos de Jehová que creen que será para siempre aquí en la tierra. Ahora bien, noten lo que el apóstol Pablo está diciendo. Correcto. Cristo va a estar reinando hasta que él haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, vamos a seguir leyendo y vamos a leer cuando él dice, y el reino, entonces Cristo lo entregará al Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo no viene a reinar aquí. Él está reinando aquí hasta que todo sea sujeto a su perfecta voluntad. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando él ponga el fin, o mejor dicho, cuando él ponga fin a todo lo existente. El reloj se va a parar. Es un dicho, no literalmente. El reloj se va a parar y hasta ahí llegará toda actividad que los hombres estén haciendo o todo lo que el hombre haya hecho. Ahí termina. Ni un clavo será clavado más. Ninguna comida será comida. Ahí para todo. Todo ha sido sujeto a él.
Y entonces nos dice aquí la escritura, en el versículo, perdón, que estoy leyendo aquí, el versículo que no es. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, si en el fin comenzará el reino de Dios, como dicen las denominaciones y sectas, entonces el apóstol Pablo está diciendo una cosa aquí que no es correcta. Porque nos dice el versículo que preciso es, en el versículo 25, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino. Así que él no comenzará a reinar en el fin, sino que él va a entregar su reino, porque él está reinando. Y quizás alguien dice, hermano, pero ¿usted no cree que es un poco difícil cuando vemos la maldad de los hombres, como el hombre destruye, como el hombre sigue avanzando en el mal, como las cosas están como fuera de control en este mundo? Hay varias verdades que tenemos que entender. La primera es que el mundo está bajo maldición. Bajo maldición, Dios maldijo la tierra cuando el hombre pecó. Número 2, el hombre ha cavado su propio hueco o su propio hoyo con sus malas obras, con sus decisiones, podríamos decir geográficamente, ecológicamente, socialmente. Nada de esto es culpa de Dios. Esto es culpa de la maldad del hombre. Todo lo que ocurre en este mundo es causa del pecado que está en el hombre. Y Dios no lo va a parar por la simple razón de que esto tiene que llevar, es como la mujer que tiene 9 meses para dar a luz, quizás un día más, un día menos. El mundo va a llegar a un momento donde cesará. Y eso lo leemos en el libro de Romanos, donde dice que la creación gime ante Dios. Y nosotros al ver las cosas como están, verdaderamente sentimos, Señor, ¿por qué tú permites esto? Oh, Dios, esa era la queja de Habacuc, una queja que Dios no lo reprendió a él por tenerla. Porque él le pregunta a Dios el por qué. ¿Por qué él no juzgaba a los malos? ¿Por qué el malo dormía, dice la escritura, en camas de marfil? ¿Es marfil o marfil? ¿Me pueden ayudar con esto, hermano? Yo creo que es marfil. Ajá. Marfil. Entonces, ellos se quejan al ver la prosperidad del inicuo, del mal, cómo se ensaña sobre los pobres de la tierra. En el Salmo 78, ahí está la queja del salmista, cuando él dice, el rico parece que no le duele nada, se ve contento, se ve que lo tiene todo, y entonces él hace una comparación. Y la pregunta es, ¿vale entonces la pena servir a Dios? Si el rico prospera, si el rico no se enferma, ¿no hemos visto a hermanos en Cristo sufrir años de enfermedades o de enfermedad? Y hemos visto a inicuos que viven hasta más de 100 años. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay alguna contradicción? ¿Está Dios mirando para otro lado? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, el salmista dice, hasta que yendo a tu casa y meditar en ti, vi
que todo esto es pasajero. O sea, nosotros no estamos aquí, como algunos dicen, para hacer semillas. Tenemos un tiempo que Dios nos ha dado a cada uno, unos más, otros menos, pero tenemos que creer en la justicia de Dios, porque Dios es justo. Y si Dios es justo, ningún sufrimiento que haya tenido los hijos de Dios pasará inadvertido. Amén. Eso nos debe de ayudar porque no somos de este mundo. Cristo lo dijo, no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Y este es un mundo maldecido y por el cual estamos viajando como Moisés viajó en su pequeña arca calafateada en el río Nilo, que estaba lleno de serpientes y de cocodrilos. Estamos viajando en medio de este mundo. Y entonces tenemos que confiar en que al final de todo, Dios nos llevará hasta el puerto celestial. Mientras tanto, tenemos que entender que Él sigue reinando todavía hoy. Gloria a Dios. Él sigue reinando. Ahora mismo que estamos oyendo toda esta propaganda que hay en los medios de Facebook, de Twitter, tantos medios que se utilizan hoy para comunicar con estas cosas, que esto no es una clase política, pero es difícil vivir en un mundo como este y estar rodeado por estas cosas y que nosotros no tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo. Porque estamos en el mundo. Estamos en el mundo y no todo lo que usted oye y no todo lo que usted lee, hermano, es creíble o tiene credibilidad. Tenemos que entender eso. Porque hay mucha propaganda, hay muchas cosas que están ocurriendo ahora mismo con esta situación que se está viviendo allá en Europa. Tenemos que entender y comprender que hay muchas cosas detrás del telón que las naciones tienen. Es importante saber que Dios está al tanto de esto y estará al tanto de todo, porque esta es su creación. Una creación que ha sido dañada, que ha sido tocada por el pecado, que ha, como yo diría, no sé si la palabra correcta es afectada por la maldad de los hombres. Y tenemos que entender y comprender de que porque las cosas estén malas, porque algunos pueblos hayan tenido que sufrir más que otros, también tenemos que recordar lo que dice la palabra, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay naciones que han sembrado, hermano, mucho mal. Hay naciones que desde su fundamento fueron naciones que no creyeron en Jesucristo, fueron naciones paganas. La idolatría, la hechicería, el espiritismo, el rosacrucismo, etcétera, 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 etcétera. Ay, pero es mi país, yo lo amo. Usted ama el campo, usted ama los árboles, usted ama el paisaje, pero han sido países que han sembrado el mal. No se han ocupado de Dios, no han glorificado a Dios, han comido hasta hartarse y nunca han dado gracias a Dios por la comida que ellos ingieren. Entonces hay países que sí buscaron a Dios, que sí pusieron a Dios en primer lugar, que pasaron leyes favorables al evangelio. Entonces sí hay recompensas. Unas, por eso decía, unos más que otros, pero Dios está en control. Y yo todavía sigo creyendo que la nación peor que pueda existir
si se torna hacia Dios, si se vira hacia Dios, si se vuelve a Dios, Dios puede restaurar y Dios puede cambiar y Dios puede sanar. Pero no creo que eso es lo que está en la idea de los hombres. Digo esto para que podamos entender por qué el apóstol Pablo dice aquí hasta que Él reine, pero es que yo no veo el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es espiritual, ¿no? Esa es una de las naturalezas del reino de Dios, es que es justo y es también espiritual. Tiene que ver con el alma, con el espíritu del hombre, no con las circunstancias del hombre. Aunque la fe y la oración sí puede ejercer una tremenda influencia en Dios para hacer algunas cosas en nuestra vida. Dice aquí el versículo 27, perdón, el 26, el postrer del enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa a aquel que es Cristo, que sujetó a él, el Padre sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera de los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Alguien quiere explicar eso? Los que se bautizan por los muertos, ¿quiénes son? ¿Por qué son? ¿Qué religión ha edificado una plataforma arriba de ese versículo? Los mormones, hermano. Y yo creo que ahí, cuando habla de los que se bautizan por los muertos, se está refiriendo a los que habían muerto siendo cristianos, que habían muerto por la fe. Eran tiempos de mucha persecución. Y incluso había personas que se convertían y estaban dispuestos a bautizarse. Bautizarse era un testimonio público que hacían los que se convertían. Y entonces si las personas que no resucitaban, ¿para qué entonces los demás que se convertían se iban a arriesgar a bautizarse sabiendo que les iba a costar quizás la vida si no iban a resucitar? Me parece que esa es la idea que, vaya, es lo que yo entiendo. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Qué más, hermana Conchita? Pues los que creen en eso, hermano Alex, son los mormones. Exactamente. Los dos están claros. Los mormones, Sí. ellos se bautizan por todos los muertos de su familia. Y puede ser Sí. que algunos se hayan bautizado más de 50 veces. Porque creen que cada O sea vez que que- se bautiza por uno de sus seres queridos, ellos salvan a ese ser querido. Y ellos le dan mucho énfasis a esa palabra de una de las 3 mentiras que el diablo le dijo a Eva. Seréis como dioses. Cuando yo inicié, hermano, en el camino cristiano, yo trabajaba en una cafetería y ahí llegaban muchos mormones de los que salen a hacer visitas y según ellos llegaban a dar pláticas. Y yo les contestaba de acuerdo a lo que yo había iniciado, los principios que yo tenía. Y de ver la manera como yo les explicaba, me decía, usted es como un Dios. Sí. Usted debe de estar en nuestra iglesia, porque usted Sí. nos puede enseñar muchas cosas. Y dije dentro de mí, que mi Señor te reprenda, ¿qué tengo yo que ir a hacer ahí? Pero ellos le dicen así, si usted le da una buena explicación, que ellos quedan satisfechos, ellos quieren que usted vaya a ellos
para que usted les enseñe, porque ahí le hacen creer que usted viene siendo como Dios. Esa es una de las mentiras que le dan. Y bueno, son tantas mentiras que ellos dicen que Cristo y el diablo son hermanos. Así que, Ándale, exactamente. imagínense. Ahora, hermano Julio, ¿qué vas a decir? Sí, personas que tomaban el lugar, o sea, una persona salva que murió sin bautizarse, entonces otra tomaba el lugar de ese, se bautizaba vivo por alguien que no se había bautizado y ya se había muerto. Exactamente. Todas esas cosas se han vuelto bases doctrinales para algunas denominaciones. El ejemplo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, en este versículo, es que si la resurrección realmente no fuera real, ¿por qué entonces algunos se habían bautizado? ¿No? Por causa de aquellos que habían muerto, por causa de esa idea que ellos tenían. Pero pensé en tratarlo porque yo no sé si algunos de ustedes están familiarizados con esas ideas, no que ustedes las crean ni nada, pero si han tenido algún choque, es bueno que ustedes sepan de que esto se joroba en algunas denominaciones, que son versículos aislados. Ahora, a menos que haya alguna pregunta, dice versículo 30, si no hay resurrección, ¿y por qué nosotros entonces peligramos a toda hora? O sea, ¿estamos exponiendo nuestra vida por nada? Si no hay resurrección, ¿por qué estamos en peligro todos los días? De que nos maten, realmente eso es lo que era. Pero nosotros sí creemos que hay una resurrección. Uno de los padres apostólicos, cuando lo trajeron delante de las autoridades y le dijeron, casi forzándolo, a que él se retractara de lo que él creía y de lo que él decía, las palabras que hay o existen en la historia es que él dijo estas palabras: yo no puedo echar a perder mi resurrección. No quiero echar a perder mi resurrección. Porque eran hombres de Dios que creían definitivamente que iba a haber una resurrección para los justos, a vida eterna. 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día él estaba dispuesto a morir. Él se levantaba por la mañana, y esas son palabras mías, diciendo, bueno, a lo mejor hoy es el día que me toca a mí. Hoy es el día que posiblemente moriré. Pero él vivía su vida normal. Así que él está tratando de poner aquí una importancia grande acerca de lo glorioso que será la resurrección y la certeza de esta doctrina. Ahora, uno de los temas que muchas veces se trata acerca de la segunda venida de Cristo es en relación a la confusión que hay con las palabras que voy a mencionar: rapto, tomados, dejados, arrebatados. Yo creo que hay muchos que saben que no es verdad, pero no lo pueden explicar o no lo pueden usar para ayudar a alguien que esté confuso, porque ellos realmente, aunque no creen en eso, pero realmente no están muy convencidos en su mente si ellos entienden por qué algunas escrituras parecen decir que los que van a ser dejados
en una aparición, de acuerdo a lo que ellos dicen, nocturna, sorpresiva, pero también como en un secreto. Esos que van a ser dejados, pues van a ser dejados aquí para pasar 7 años de tribulación, que se llama la gran tribulación, de acuerdo a ellos, que aparece en Mateo 24, pero no tiene que ver nada con esa tribulación de 7 días. Así que vamos a comenzar aquí, porque hay un material que no se puede, y como yo siempre digo, patinar arriba de él. Antes de entrar en este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Podríamos comenzar en el versículo, sí, el versículo 20 ya está subdividido realmente en la traducción de la versión de la revisión del año 1960, que aparece también en Mateo 24. Dice, preguntando por los fariseos, o mejor dicho, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Esto es una cosa que se discutía mucho entre los judíos. Inclusive en los mismos apóstoles no había mucha claridad en esto. Habían algunas ideas y estas ideas venían de comentarios que se habían añadido al Talmud, que se le habían añadido a las escrituras, que era el trabajo que los escribas hacían. Escribas viene de escribir, ellos escribían sus notas, por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted compra una Biblia, con las notas que aparecen debajo de las escrituras. Y una de las que es muy, pero muy peligrosa, porque yo la tuve, yo la vi, es la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield ya hoy casi no se usa, ha pasado, como decir, de moda, pero pueden quedar todavía ejemplares que algunos tienen. Y es una Biblia que se puede utilizar siempre y cuando no se guíe uno por las notas. Porque Scofield era un hombre que creía en el rapto y en el milenio de una forma que él veía milenio y rapto por todas las escrituras. Fue una tendencia que él trató de pasar. Scofield era o fue un estudiante de esta creencia y llenó a Inglaterra con eso, y después eso saltó a Estados Unidos allá por el siglo XIX y resucitó esa creencia, que en ese tiempo no era compartida por casi todas las denominaciones, no aceptaban eso, pero fue tanto como yo diría, la repetición, que poco a poco, en unos años, y ya comenzó esa doctrina a influenciar la mentalidad de los predicadores en diferentes partes del mundo. Aquí en Lucas 17, versículo 20, a Cristo los fariseos le preguntaron, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué a los fariseos le
les interesaba lo que Cristo iba a decir al respecto. Era para contender. Yo pienso que era para buscar una crítica, para desmentirle algo. Ellos no estaban tan interesados. Porque la pregunta ellos la hacen. Ellos hacen la pregunta. Vamos a ver lo positivo aquí. Pienso que, a ver, independientemente que ellos le hicieron, es decir, la guerra, por decirlo de esa forma, a Cristo, Ajá. ellos reconocían que él tenía una sabiduría, que había autoridad en sus palabras, y ellos querían ver el criterio del Señor, primeramente, porque lo veían como si fuera un maestro. Es decir, muchos le decían un rabo. Y los judíos esperaban un reino donde, es decir, venía el Mesías, ese reino que ellos deseaban, donde iban a quitarse lo que era el yugo romano. Y como ellos no veían a Cristo como el verdadero Mesías, ellos, pero sí como un maestro, ellos quisieron escuchar el criterio del Señor Jesús, que no lo veían como verdaderamente lo que era, pero sí reconocían que tenía una sabiduría y querían indagar sobre respecto a eso, como indagaron varias dudas o preguntas que tenían respecto a otros temas, que le hicieron la pregunta, independientemente que en algunas ocasiones eran muy maliciosas, pero en esta ocasión ellos, había una ansiedad en el judío de saber verdaderamente, de tener un indicio, una idea de algo, y le preguntaron al Señor. Muy bien, hermano. ¿Algunos de ustedes en el último año han tenido la experiencia de alguien que ha venido a preguntarle a ustedes ¿y qué del reino de Dios? Porque a mí nadie ha venido este año, ni el año pasado, a preguntarme acerca de eso. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Fíjense, miren escuchen lo que yo veo. Es lo que yo siento. Okay. El mundo de hoy no está interesado en el reino de Dios. Ahora, es interesante que estas personas que todavía no habían aceptado al Mesías, me muestra a mí que ellos estaban interesados en el reino de Dios. Porque si no, no hubieran hecho la pregunta. Ellos creían en un reino. Ahora, que ellos supieran la naturaleza del reino, no. Pero vienen a Cristo con esa pregunta. Vienen a Jesús con la pregunta, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? No dicen si viene, sino que cuándo va a ser. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? De una forma u otra, el punto que yo estoy tratando de hacer aquí es que ellos estaban interesados en el reino de Dios. Ese es el punto que yo quiero hacer. Nada más que llamar la atención a eso que está ahí. Ahora, la respuesta del Señor Jesús es contundente. Es interesante de que muchas de las preguntas que Cristo recibía, muchas de las preguntas que le hacían a Jesús, Jesús la contestaba con una pregunta. Era su forma de tratar. Pero aquí no. Aquí él dice, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Bueno, entonces, aquellos que están diciendo que el reino de Dios va a venir hoy, los predicadores, ¿y por qué no mencionar los nombres? Porque es que estamos aquí entre nosotros nada más. Yo cuando predico nada más que le doy las iniciales. Sí, en vez de decir los B, les digo los bautistas.
o los pentecostales, porque todos creen lo mismo. En este tema, todos ellos creen lo mismo, los carismáticos, los pentecostales, los metodistas, inclusive la Iglesia Católica. Entonces, no vendrá con advertencia. No vendrá con un sonido de alarma. Ni dirán, mira, está aquí o está allí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa respuesta no puede estar más clara. El reino de Dios está entre vosotros. Ya en ese momento de Lucas 17 estamos llegando a los últimos tiempos de la crucifixión del Señor Jesús. Ya el reino de Dios estaba entre ellos. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está, se ha acercado. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo acerca de eso en su primer ministerio, en su ministerio al principio? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ya aquí no se ha acercado, ya está aquí, está entre vosotros. Gloria a Dios. All right. Dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. ¿Quiénes han sido culpables de esto? A través de su tiempo de existencia. Y yo dice, hermano, pero usted siempre menciona a estas personas, es porque son los que están en la calle haciendo la bulla. Es porque son los que salen a la calle y se dan a conocer. Son los que continuamente están señalando estas doctrinas que para ellos son fundamentales, que son los testigos de Jehová, son los adventistas del séptimo día y una cantidad de otros ismos. Y es importante que nosotros podamos entender de que ellos han sido culpables de estar señalando el día cuando el reino de Dios vendrá, incluyendo fechas. Yo mencioné algo de esto el sábado, en fechas dadas por ellos a través de los años, pero como ocurre en el mundo, el tiempo pasa, nuevas generaciones vienen y ya se olvidan de los errores que hubo en el pasado. Se olvidan de lo que sus antepasados predicaron. Y yo tengo literatura, tengo información de lo que apareció en las revistas de ellos, lo que apareció en los libros de ellos cientos de años atrás. Pero como las nuevas generaciones no conocen nada de eso, ellos ni tocan esos puntos. No los tocan. Me estoy refiriendo a los escándalos, a la confirmación de que sus predicciones fueron todas erróneas, como casi fueron exterminados por ellos mismos, entre ellos, pero se recuperaron. Fue como la cucaracha que usted le echa insecticida y se sacude y se mueve, bueno, pero al final no sé cómo es, pero se levanta. Es cierto. Y el mal tiene eso.
Alguien dice, ¿y por qué el bien no, hermano? Porque el bien es muy delicado. El bien es como los pétalos de una rosa. El mal son como las espinas. Que a una rosa se le caen los pétalos, ¿verdad? Y ya pasa, aparentemente. Los espinos quedan ahí y si caen en el suelo, cuando el sol les da, se ponen peores y usted pasa descalzo y se clava una de esas espinas. La hierba mala no hay que echarle fertilizante, no hay que echarle agua. La hierba mala crece en todos lugares, hasta en las carreteras que tienen cemento y que tienen chapapote arriba. Usted ve que salen. Entonces, encontramos aquí donde dice el versículo 23, y dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni los sigáis. El que sigue señales termina mal. Nosotros no debemos seguir señales. Es verdad. Las señales, Nos siguen. exactamente, hermano, nos siguen a nosotros. Y dice aquí, porque como el relámpago, esto lo leímos el sábado pasado, que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es triste, es muy triste que esa generación desechara aquel que alimentó a miles, aquel que sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos. Aleluya. Tuvo compasión de los pecadores. Gloria a Dios. Y dice aquí, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así también serán en los días, no en el día del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. O sea que su mente estaría en eso. No es que sea malo algunos de ustedes que están planificando una boda para el futuro. No sé si hay algunos de ellos. Yo creo que sí hay algunos ahí que pueden estar Preparando. comiendo cake antes del tiempo, pero bueno, vamos a pasar esto por alto. Nos dice la palabra que ellos estaban, esto era parte de sus vidas, de sus días, una vida normal. Es normal comer, es normal beber, es normal casarse. Hasta el día En que el diluvio vino. en que entró Noé en el arca. El diluvio vino en el día que Noé entró en el arca. No. No. Entraron los animales, entró la familia de Noé y estuvieron 7 días dentro del arca con la puerta abierta. ¿No? ¿Quién cerró la puerta? ¿Noé? No. Dios. Ustedes lo saben, yo no lo estoy diciendo porque yo crea que ustedes ninguno lo sabe. Estoy simplemente repitiendo, pero vale la pena repetir. Hermanos, el mal yo lo estoy oyendo todo el tiempo. Amén. Tenemos que repetir, tenemos que decir, tenemos que recordar. Y ya lo que leímos una vez y estudiamos una vez, volvamos a ello otra vez. ¿Por qué? Porque es la verdad.
Algunos de ustedes no se cansan de comer arroz con frijoles todos los días. Y la mayoría de ustedes no dicen, no, yo no quiero arroz ni frijoles, porque si no se lo comen no van a comer otra cosa. Entonces lo que les gusta, no hay temor en repetirlo. Así que hay mucho de la palabra de Dios que es necesario repetirla, clavarla, hacer que eche raíces en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque vendrán días, mis queridos hermanos, si Cristo tardara en regresar, en que no va a ser tan fácil encontrar una Biblia. Y le voy a decir esto, lo voy a decir, quizás en algunos lugares digan, no, hermano, pero nosotros estamos todavía lejos de que eso ocurra. Bueno, eso mismo lo decían aquí en Estados Unidos hace unos años. Pero saben ustedes ya que la enseñanza de este movimiento que no acepta el sexo ni masculino ni femenino, ya pasó una ley federal en que va a ser introducido esto desde el kindergarten hasta los 3 años, obligatorio. Y esto es para los padres, y los primeros culpables en esto, que eso es para revolverle el estómago a cualquier persona. Uno de los primeros que está luchando fervientemente para que esto se inyecte en las escuelas es la compañía de Disney, controlada desde el estado de California. Y ahora mismo tienen un pleito terrible contra el gobernador de la Florida. Y hay que leerlo todo para poder juzgarlo todo en referencia a este tema. Eso quiere decir que los niños, cuando entren al kindergarten y pasen el primer grado, el segundo grado y el tercer grado, ya le han mostrado y los ejemplares se han enseñado en los libros con fotos de todo acto sexual, de ambos sexos y del mismo sexo, porque dice que el niño tiene derecho a saber y que los padres no tienen derecho a intervenir en esto. Esas leyes existen en el país cristiano de América, sí, porque ya Estados Unidos no es un país cristiano, se ha convertido en un país pagano. Y esto está marchando ya en Europa y no tardará mucho de infiltrarse lo que es, ¿cómo se llama? Por toda Suramérica, América Central, las islas del Caribe, porque esto es un movimiento mundial. Hermano, en Cuba ya se está dando a nivel de estados y leyes, desde la niñez, del Ministerio de Educación General, ya hay resoluciones acerca de eso, aquí en Cuba. Yo estaba, bueno, yo lo creo, hermano, porque como esto ya yo lo he leído no una vez, sino tantas diferentes tiempos o por diferentes personas, autoridades, personas que saben esto bien. Ayer creo que yo estaba comentando esto con mi esposa, donde este señor, que es un hombre de familia, un hombre que profesa ser creyente, dice que el hijo de 8 años vino a él llorando, diciéndole cuando él vio ese libro, él vio cosas que él nunca había visto jamás, ni imaginaba que eso existiera. Y el asunto que hay no es simplemente que lo enseñen, sino que lo van a llevar al punto donde puede afectar. Yo también hice algún comentario de esto, pero es necesario volver a decirlo, porque no quiero que esto pase como un comentario que se dijo y que ya yo no tengo que preocuparme por eso. Pero piensen sus nietos, hermano.
Si ya usted no tiene hijos pequeños, piense en sus nietos. ¿En qué mundo van a vivir? Cuando ya existe el pasaporte, donde ya no hay masculino ni femenino. Ya existe. ¿Qué es usted? ¿Masculino o femenino? Y la otra parte dice ahí otro. O la otra palabra es otros. Esas cosas están existiendo. Lo que pasa aquí en muchos casos es que la iglesia está callada la boca. No decimos, no lo predicamos, no nos atrevemos a decir estas cosas porque mis hijos sí lo oyen, pero es que ellos no solamente lo oyen, lo están viendo y posiblemente hasta lo estén practicando. Porque le están diciendo a los niños, no hables con tus padres acerca de esto. Hermano Alex. Sí. Este semestre yo estoy tomando una clase en psicología. Y en una parte de la clase llevaron a dos, porque esta gente tiene lo que le llaman su comunidad, tiene sus expresiones, tiene su pueblo, ¿no? Sí. Y la clase mía en físico somos como unas 90, 80 y pico de personas, 90 personas en la clase. Y todos son jóvenes menos yo, ¿no? Entonces trajeron a los dos personas que iban a hablar. Y era tan terrible la tensión en la clase y tan desagradable. Y hablando una mujer diciendo que ella era latina, que cuando ella salió comenzó a hablar. El punto es que cómo lo están metiendo, cómo en las universidades a estos jóvenes, el empujar que tú puedes experimentar. Estos son jóvenes que están comenzando la vida. La mayoría están saliendo de high school. Llegó una muchacha que a los 10 años ella sabía que era diferente. Pero déjame decirte, hermano, que en la clase la gente no quería hablar. Y ellos mismos dijeron, porque cuando la clase cerró, ellos estaban diciéndole a la maestra y ellos estaban tratando, ¿qué les pasa a ustedes, la gente que llegó a hablar? ¿Qué les pasa a ustedes que ustedes no quieren hablar? Les voy a tener que dar chocolates. Porque solamente de toda la clase, casi 90 estudiantes, los que hablaron fueron como 4 personas y fueron las mismas. Pero el resto no decía nada. Era una tensión tan fuerte en la clase y yo oraba para que el Señor permitiera que nadie hablara, que ellos se dieran cuenta que eso no era agradable. Y al final ellos mismos le dijeron al profesor, ¿no? Que había mucha tensión en la clase, que tenían que address it de una forma mejor la próxima vez porque se sentía mucha tensión. Y cómo incitaban a los jóvenes que, tú sabes, este es tu momento de experimentar. Exactly. Eso se llama aquí en Estados Unidos bullying. Bullying viene de la palabra bull, que significa toro o buey, que tratan de hacerlo a la fuerza con sus cuernos. El abuso que existe con los niños en la escuela de parte de otros. Pero el asunto, mencionaste, yo entiendo eso, mencionaste la universidad, pero estamos hablando aquí de kindergarten, por favor, niños de 6 años. Ya comienzan sí, que ya están siendo expuestos a esto. Y a medida que van pasando al primer grado, pues van aumentando el calor del fuego, ¿no? El tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado. En un estudio que se hizo hace varios años,
llegaron a la conclusión de que en las familias cristianas los hijos no se desviaban porque llegaban a la universidad. Ya en el 10 grado estaban perdidos ya. Ahora eso ha bajado ya. Estamos hablando aquí de niños que tienen 8, 10 años. ¿Por qué? Porque esto es popular. Y entonces la razón por la que no se habla es por el miedo que hay. Lo que debiera haber es, ¿cómo se llama? Una actitud de sentirse ofendido y expresar eso. Pero lo que pasa es que hay temor. ¿Por qué? Por las consecuencias que hay. ¿Consecuencias de qué? ¿De ser llevado a la cárcel? No, todavía hay libertad en este país. Pero ¿consecuencias a qué? A que le afecte a usted su trabajo. Que le afecte a usted, aquí en este país hay que vivir con seguros. Que le corten el seguro. Y usted se queda sin protección. Entonces, por causa de esto viene desde los años, tenemos que ir hace como 20 años atrás. Pero una de las cosas acerca de esto es que estos sistemas malignos y diabólicos tienen algo que nosotros quizás nos falta, que es constancia. Ellos están dispuestos a esperar una generación, otra generación, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que cuando se viene a ver, es ya como un pulpo que ha agarrado todas las esferas de la sociedad y el sistema escolar. Entonces, estos días en los que estamos viviendo nosotros, a pesar de todo esto, hay un materialismo destructor. El mundo se ha materializado de tal manera que es como el pellejo de un cocodrilo. Y muchas veces los llamados cristianos se han dejado también influenciar. ¿Ok? Por esa razón no hay misioneros. Yo no veo que hay nuevas obras que están haciendo en algún lugar o que estén prosperando. No hay nada. No hay nuevas congregaciones. ¿Dónde están? Yo me pregunto. ¿Dónde está la juventud que tiene llamamiento de Dios? No que son apuntados como el dedo, decir, vete a predicar a tal lugar. No, no, no. Que tienen llamamiento de Dios. Porque lo que Dios llama, Dios equipa. Y lo que Dios equipa, prospera. Gloria a Dios. Entonces no hay. Esto es preocupante. Porque en unos años, la generación mía, bueno, yo no sé en cuántos años más, pero mi generación, nosotros estamos pasando ya. Y en muchos lugares nos ven hasta con ojos así un poco como que usted está fuera de moda, usted está, ¿dónde está usted? Ah, yo estoy aquí, yo veo más que tú. Entonces, estos son los días en que nosotros tenemos que o escuchar la voz del Señor, que Dios está en control. Y si Dios está en control, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Amén. Tenemos una responsabilidad. Gloria a Dios. Grandísima sobre nuestros hombros. Porque todos van a estar ocupados, como dice también el Señor, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Ok, 7 días de espera, Dios cerró la puerta, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre. Perdón, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y lo estamos dejando ahí para seguir el próximo sábado. Hermanos, esto es muy, pero muy
nosotros estamos haciendo historia. Todos los que estamos aquí. Estamos viviendo en un tiempo histórico. Alguien dice, ¿a qué usted se refiere, hermano? En que está habiendo una transformación global. Y nosotros estamos en medio de esto. Y si nosotros nos estamos solamente preocupando por lo material, entonces se cumplirán las palabras del Señor Jesús. Cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Y la va a hallar. Amén. Pero no la va a hallar en muchos. ¿Me permite unos minutos? Sí, hermana. Hermano Alex, para la gloria de Dios y brevemente. Le hice un comentario la vez pasada de que hablé de unos temas que usted puso, sí, de lavatorio de pies y Santa Cena. Ajá. Para la gloria de Dios se llevó a cabo. Me alegro, hermano. Después de eso, mi vida ha sido bendecida grandemente. Gloria al Señor. Nuestra necesidad, y ese es general, a nivel, por así, iglesia, por decir así. Usted sabe que cuando la pandemia hubo un bajón y hasta ahorita todos no se han recuperado. Son pocos los que están asistiendo. Pero mi peso ha sido, ¿verdad? Hablar a los hermanos. Y dije yo, bueno, sean muchos, sean pocos, se puede trabajar con ellos. Sí, entonces dije yo, estamos pidiendo a Dios por un avivamiento. Amén. Yo le doy la honra y la gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. El avivamiento ya empezó en mí. Gloria a Dios. Me alegro mucho, hermano. Porque yo he pedido a Dios y le he pedido a Dios que la iglesia, que muchas veces usted como pastor y otros hermanos como pastor, quisiéramos que el peso que sentimos nosotros como iglesia lo sintieran los demás. Amén. Pero a veces no surge así. No. La vez pasada, cuando usted durante nos ha estado dando clases, le he pedido, mencionado literatura o trataditos. Pero encontré unos viejitos y le mandé a sacar copia. No me recuerda ¿Lo conoce esta literatura? Sí. Ah, bueno. Encontré 5, como ser salvos, que ser cristiano, que la copa, y mandé a sacar copias. Hermano, me he puesto a trabajar. Llevo exactamente una semana. Yo mi molestia era mis rodillas y todo. Señor, yo quiero estar bien para servir. Hermano, yo he salido, yo he repartido literatura con la ayuda de Dios, para la gloria de Dios. Si yo quiero servirle a Dios, si yo estoy viva, lo voy a manifestar. Pero mi oración es que también la iglesia sienta peso para que esto sea levantado. Entonces, aprovechando, como dice usted, que nadie ha venido a predicar referente a eso del reino de Dios en las puertas. Ahorita no sé qué les pasa, están durmiendo, pero esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Entonces estoy alrededor de la manzana, hermano. Amén. Dije yo, mis vecinos necesitan. Yo lo estoy poniendo en las manos de Dios y yo voy a salir con mis vecinos. Pero si yo voy al mercado, si voy al centro, o donde quiera que yo vaya, literatura, hermano. Y ahorita, hoy precisamente, vamos a tener un culto, hermano, en un hogar que solicitó la visita de una persona familiar del hermano Juanito, que no es cristiano, se vio enfermo, y vamos a hacer un culto. Y ya se citaron los hermanos, la familia que van a estar allá, porque quieren oír la palabra de Dios. Hermanos, suplico sus oraciones. Amén, hermana. Todo para la gloria de Dios. Aquellos que no conocen a la hermana Conchita es una hermana ya avanzada en edad. Ustedes la oyeron. Tremendo ejemplo. Tremendísimo ejemplo, porque yo la conozco a ella por muchos años, he estado con ella en varias ocasiones, allá cerca bueno, está en México, pero cerca de la frontera con Guatemala. Lo que la hermana está diciendo es una realidad. Usted quiere parar a alguien y ponerlo a tartamudear. Dígale, Cristo murió por ti. Si usted quiere sacar conversación, dígala a alguien. Cristo murió por ti. Dio su vida por ti. Y usted va a ver a la gente que no van a tener, en la mayoría de los casos, nada que decir. Lo triste es que nosotros pasemos inadvertidos. Pasamos inadvertidos.
¿no? Tenemos pena, tenemos temor a hablar, tenemos temor a abrir la boca. Y ese es uno de los peligros grandes que vivimos hoy. Nos estamos censurando a nosotros mismos. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. El tiempo es tuyo y nosotros agradecidos por tus cuidados y tus misericordias y tus bondades diarias, visibles e invisibles. Pedimos por nuestros hermanos. Yo sé que tú eres un Dios todavía de milagros y que tú puedes hacer maravillas. Y así con cada hermano que está presente, Señor, en medio de situaciones, dolencias, situaciones que son difíciles de explicar o que no queremos decir, pero tú sabes todas las cosas. Y por eso podemos llevarlo a ti en oración. Que esta clase, Señor, no se quede aquí, sino que este material, Señor, pueda tratar con nosotros en el resto de estos días. Gracias por una vez más por tu Hijo, por su muerte en la cruz, por su resurrección y por su intercesión por nosotros hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.